En este video vamos a ver sobre atributos de párrafo. Los atributos de párrafo nosotros los podemos acceder cada vez que seleccionamos la herramienta de texto, ¿cierto? La barra de control, que es esta, nos aparecen atributos de carácter y atributos de párrafo. Acá están los controladores para los diferentes atributos del párrafo. Y en el menú del panel control, ¿cierto? Para párrafos tenemos también aquí algunos ajustes más detallados. Esto, básicamente, estos mismos atributos nosotros los podemos configurar para los estilos de párrafo. Por ejemplo, acá yo tengo el estilo de párrafo básico, ¿cierto? Que es el estilo de párrafo que se genera por defecto cuando creamos un documento. Y si nosotros hacemos doble clic acá en el estilo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con los diferentes atributos que podemos configurar para el párrafo. Y son básicamente los mismos que encontramos acá en la barra de control y el menú de la barra de control. El estilo de párrafo que viene por defecto cuando nosotros creamos un documento, ¿cierto? Es el estilo de párrafo básico, ¿ya? Que yo sugiero nosotros deberíamos dejar tal cual. Lo deberíamos dejar como estilo 0, ¿cierto? Para volver a él en cualquier momento que nosotros necesitemos partir desde cero. Entonces el estilo de párrafo básico vendría a ser como una especie de estilo 0, ¿cierto? Al que nosotros podemos volver en cualquier momento. La idea es que para nuestros documentos nosotros vayamos creando nuevos estilos, ¿cierto? A los que les vamos a ir dando entonces formato, editándolos acá, ¿cierto? En el panel de estilos de párrafo, y también utilizando los controles que encontramos acá en la barra de control. Vamos a revisar un primer atributo de párrafo que se utiliza bastante en texto, ¿cierto? Donde tenemos marcos de texto con varios párrafos, como por ejemplo este, que es el atributo de espacio superior. En este caso yo selecciono el marco completo, ¿cierto? Sin poner la herramienta de texto con inserción en ningún lugar especial. Vamos a activar la herramienta de texto solamente, y el espacio superior nosotros lo configuramos desde este botoncito. Esto lo que hace es dejar un espacio antes del comienzo de los párrafos. Cuando se trata del primer párrafo, ¿cierto? Del marco de texto, ahí no deja el espacio, pero sí empieza a dejar espacio desde el segundo párrafo en adelante. Deja un espacio antes de que comience el párrafo. Vamos a dejar esto nuevamente en 0. Similar a esto está el espacio post párrafo, el espacio que se deja después al final del párrafo. Entonces, se controla con este botón. Acá nosotros podríamos dejar un espacio al final del párrafo. No se nota mucho la diferencia, como acá se ve un poquito parecido al anterior, ya, pero hay que entender que este es un espacio que queda después de cada párrafo, mientras que el anterior, ¿cierto?, es un espacio que se genera antes de cada párrafo. ¿Dónde configuramos eso mismo? En la ventana de estilo de párrafo. Vamos a ver, vamos a crear un nuevo estilo, ¿ya? Vamos a seleccionar el texto, lo vamos a colocar por acá. Texto seleccionado, entonces hemos creado un nuevo estilo. Vamos a hacer doble clic y deberíamos irnos donde dice sangría y espaciado. Acá tenemos el espacio anterior y el espacio posterior, ¿ya? Para poder ver cuando estemos configurando el atributo acá en la ventana de estilo de párrafo y poder ver el efecto que está teniendo el cambio, ¿cierto?, de atributo,
Deberíamos tener el texto seleccionado y además activar acá donde dice previsualizar. Vamos a probar con el espaciado anterior del párrafo. ¿Ya? Y ahí vamos viendo inmediatamente cómo el espaciado va generando ahí el cambio. Otro atributo de párrafo que podría ser bastante útil es la sangría izquierda de primera línea, ¿cierto? Que la configuramos ahí. Vamos a seleccionar nuestro marco de texto completo sin poner punto de inserción en ningún lado, sino que solo está seleccionado el marco completo. Vamos a aplicar ahí sangría izquierda de primera línea y lo que hace es eso. ¿Ya? Vamos a borrar, vamos a dejar en cero nuevamente. Si nosotros quisiéramos hacerlo en un párrafo en particular, lo mismo que el atributo que vimos antes, nosotros simplemente hacemos un clic en cualquier parte de ese párrafo. Por ejemplo, acá yo hice un clic y puse mi punto de inserción en cualquier parte del segundo párrafo. Vamos a cambiar ahí el atributo y fíjense como en este caso solamente la sangría superior izquierda se genera para este párrafo. ¿Dónde configuramos eso en el estilo de párrafo? Vamos a seleccionar el marco completo. Ahí. Nos vamos acá a las características del estilo de párrafo, ¿cierto? Y en el mismo lugar donde estaba el espaciado anterior y el espaciado posterior, sangría y espaciado. Acá tenemos la sangría izquierda de primera línea. Ya. Recuerden siempre tener seleccionado el texto y activado previsualizar para ir viendo el cambio. Ya. Así nos quedaría. Otra cosa que podemos configurar, ¿cierto? En el párrafo como atributo son las características básicas como la fuente, ¿cierto? El estilo de la fuente, el tamaño y el interlineado. Ya, nosotros podríamos querer, por ejemplo, que la fuente sea otra. Entonces, en este caso, lo selecciono mi marco de texto completo. Activo ahí con la herramienta de texto, párrafo, y me voy acá. Voy a elegir una tipografía OpenType. Recuerden que las tipografías OpenType tienen más variables, vienen con un set más completo de pictogramas que nosotros podemos ocupar. ¿Ya? Como por ejemplo traen eh, pictogramas para las versalitas, fracciones, entre otras cosas, que otras, digamos, tipos de fuentes no traen. Entonces, por ahí hay que preferir quizás trabajar siempre con fuentes OpenType que se diferencien de las otras porque tienen este iconito, ¿cierto? Es como una O. Vamos a cambiarnos a la fuente Bell Gothic. ¿Ya? En estilo Bold. ¿Ya? Y nosotros podríamos, por ejemplo, cambiar el tamaño a 13 puntos. Como este marco de texto está recibiendo el formato, ¿cierto? O los atributos del estilo que habíamos creado, que se llama estilo de párrafo 1, y hemos hecho un cambio local acá directamente desde el panel de control. Fíjense cómo aparece un signo más después del nombre. Eso quiere decir que este texto que recibe el formato de acá, ¿cierto? Tiene además cambios locales, cambios que se han hecho directamente desde el panel de control. Nosotros podríamos hacer que estos cambios locales que hemos hecho acá, ¿cierto?
pasen a formar parte de los atributos del estilo. Entonces para eso nos vamos al menú del panel de estilos, en este caso del estilo de párrafo, y elegimos redefinir estilo. Ahora todos los cambios que habíamos hecho directamente desde panel de control, ¿cierto?, pasan también a formar parte de los atributos del estilo de párrafo. Otro atributo bastante útil cuando estamos configurando párrafos es el uso de capitulares. ¿Ya? Acá en la barra de control lo encontramos en estos botoncitos. El primero, este y ese. El primero tenemos que definir cuántas líneas de alto va a utilizar la capitular. ¿Ya? Con una, ¿cierto? No se nota mucho la diferencia porque queda del mismo tamaño de la letra normal. Pero si ponemos que utilice 2 líneas de altura la capitular, y ahí se empieza a notar. Con el control que está inmediatamente al lado, definimos cuántos caracteres queremos que sean capitulares en cada párrafo. 1, 2, 3, los que nosotros estimemos convenientes. Bueno, normalmente se utiliza solamente un carácter como capitular. ¿Ya? Nuevamente, por el hecho de haber aplicado acá el cambio directamente a este texto, ¿cierto?, que recibe el formato desde este estilo, al estilo le aparece un signo más. ¿Ya? Entonces, para que este cambio que hicimos directamente desde acá, ¿cierto?, que es lo de las capitulares, se incluya en los atributos del estilo, seleccionamos ahí el estilo, está seleccionado, y le ponemos redefinir estilo. ¿Ya? Ahora el tema de las capitulares también pasó a ser parte del estilo. Una buena idea para trabajar podría ser, antes de trabajar con el texto real, ¿cierto?, de nuestros documentos, crear marcos y llenarlos con texto falso, que nosotros lo podemos generar desde el menú texto, yéndonos donde dice llenar con texto falso. En ese texto falso nosotros podemos ir probando atributos tanto de carácter como atributos de párrafo, ¿cierto? Incluso con texto falso que nosotros hemos formateado aplicando atributos directamente desde el panel de control, nosotros podemos generar nuevos estilos, tanto para carácter como para párrafo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, acá si yo selecciono este texto que ya tiene algunos atributos de párrafo y creo un nuevo estilo, ese nuevo estilo va a tomar todos esos atributos que ya he considerado para esta selección de texto. Entonces, cuando creo el nuevo estilo, no tengo que estar configurando desde cero, sino que automáticamente va a tomar los atributos del texto que tenía seleccionado. Podría ser una buena idea para trabajar. Una vez que ya tenemos definidos los estilos, ya ahí recién empezar a aplicarlos a los textos reales de nuestro documento. Hecha esa sugerencia, entonces ahora continuamos revisando atributos de párrafo. Una cosa que nosotros podemos aplicar como atributo de párrafo es trabajar con un estilo anidado. Un estilo anidado va a permitir generar formato a determinados caracteres, palabras o líneas dentro de un estilo de párrafo. Por ejemplo, acá tengo un párrafo, ¿cierto?, que está utilizando capitular. La capitular, si bien en este caso es de un tamaño distinto al resto de las letras, sigue utilizando la misma tipografía que el resto de las letras y el mismo color. Nosotros podríamos querer que la capitular además tuviera una tipografía distinta y un color diferente. Entonces, para eso necesitaríamos crear un estilo de carácter, en este caso, con un color y tipografía distinto. Y ese estilo de carácter, ¿cierto?, con color
y tipografía distinto, lo anidamos en este estilo de párrafo para que solo dé formato a las capitulares. Vamos a hacer eso. Vamos entonces ahora a cambiarnos por un rato a los estilos de carácter. Vamos a crear un estilo de carácter ya nuevo. Vamos a editar esto haciendo clic derecho en el nombre o haciendo doble clic para abrir el cuadro de opciones, ¿cierto?, del estilo de carácter. Y este estilo de carácter se va a llamar capitulares. ¿Qué necesitamos que haga este estilo de carácter? Que cambie el color. ¿Ya? Lo vamos a, por ejemplo, podríamos dejarlo en rojo. Y también queremos que cambie la tipografía. Así tenemos acá una tipografía, acá hay una Old English Text, ¿ya? Que es como, nos va a quedar como capitular de cuentos de hadas. Entonces, ¿qué hemos definido para el estilo de carácter? El color rojo, ¿cierto? Y tipografía Old English Text. Le damos OK. ¿Ya? Ahí quedó guardado nuestro estilo de carácter, que se llama capitulares. Volvemos a los estilos de párrafo, volvemos al estilo de párrafo que estábamos definiendo, ¿cierto? Hacemos doble clic para abrir las opciones del estilo de párrafo. Nos vamos a ir a capitulares y estilos anidados, ¿ya? Acá fíjense ya la capitular, ¿cierto? Tal como lo habíamos definido antes, usa dos líneas de alto y utiliza un carácter por párrafo. Y acá es donde dice estilo de carácter, vamos a anidar el estilo de carácter que acabamos de crear y que va a dar un formato diferente a la capitular. ¿Ya? Y ahí está. Nuestro párrafo entonces tiene anidado el estilo de carácter que creamos acá, que lo único que tiene es la tipografía diferente y el color distinto. ¿Ya? Entonces ese formato se monta encima del tema de la capitular que ya está definido acá en nuestro estilo de párrafo, ¿cierto? Estaba definido ahí con esos dos valores. Entonces color y tipografía lo dan el estilo de carácter anidado que hemos puesto ahí. Otro atributo de párrafo que vamos a revisar es el tema de las alineaciones y justificaciones, ¿cierto? Que cuando tenemos la herramienta de texto activada, ¿cierto? Y nos aparece acá en la barra de control los atributos de párrafo, lo encontramos en esta parte, son estos botoncitos. Ahí tenemos la alineación izquierda, centrada, derecha, las justificaciones, ¿cierto? Con última línea a la derecha, justificación con última línea al centro y justificación completa, ¿cierto? También tenemos la justificación hacia el lado del lomo y justificación hacia el lado opuesto del lomo. Ya, esto nosotros lo podemos aplicar directamente seleccionando un párrafo, ¿cierto? O poniendo un punto, que basta poner el punto de inserción en un párrafo determinado, ¿cierto? Y aplicamos esa opción, ¿ya? También lo podemos definir cuando estamos editando un estilo. Por ejemplo, vamos a deseleccionar esto y vamos a activar ahí. El estilo, cierto, que está dando formato a este texto es el estilo de párrafo 1 que lo hemos venido haciendo durante este video. Donde encontramos estas opciones, las encontramos en la parte de sangría y espaciado, específicamente donde dice alineación. ¿Ya? Acá entonces nosotros podríamos definir, ¿cierto? Son las mismas opciones que encontramos ahí en botón, acá las encontramos como una lista.
Vamos a quedarnos con, esta vez, para este estilo, con la justificación con la última línea a la izquierda. ¿Ya? Le damos OK. Y como este texto está recibiendo el formato de ese estilo, nos queda todo el texto justificado, ¿cierto? Y con la última línea alineada a la izquierda. Ahora, otra cosa importante u otro atributo importante de definir también en el caso de los atributos de párrafo es si vamos a separar o no el texto. Si está activado separar, ¿cierto? Cuando una palabra no alcanza en una línea, se corta y pasa a la línea siguiente. ¿Ya? Como tenemos ahí, tenemos ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Vamos a acercar ahí un poquito más. Ahora sí, ahí se ve mejor. Eso, ahí. Ahora, InDesign va a separar, eh, considerando el idioma en el que está escrito un texto. Por ejemplo, acá tenemos un idioma medio extraño. Yo no sé en realidad cómo van las sílabas en estas palabras, pero si nosotros trabajáramos con un texto en español, vamos a sacar texto en español. Texto simulador. Acá hay una página que nos ofrece texto simulado para hacer maquetaciones. Acá tenemos la opción de texto simulado en español. Vamos a copiar este texto. Lo vamos a pegar acá. Vamos a hacer algunas separaciones aquí. Y fíjense, acá también obviamente hay palabras que quedan cortadas porque no alcanzan en la línea. Y bueno, el documento, si yo me voy a las opciones de carácter, está utilizando el idioma español. Por tanto, InDesign se está basando en cómo se deberían cortar las palabras de acuerdo al idioma español. Si nosotros definiéramos otro idioma, por ejemplo, no sé, inglés de Reino Unido, InDesign consideraría cómo se cortan las palabras en ese idioma. En este caso, como tenemos español, InDesign está cortando las palabras tal como se cortan en el idioma español. ¿Ya? Entonces, importante cuando en los atributos de párrafo tenemos activado el separar, tenemos que también considerar ahí en los atributos de carácter qué idioma se está utilizando en el documento. Importante. ¿Ya? Si nosotros desactivamos esta opción, InDesign lo que hace es forzar, ¿cierto?, a que todas las palabras, digamos, o que las palabras queden completas, que no hayan cortes. Para eso en algunos casos va a tener que estirar y en otros simplemente va a agarrar la palabra completa y la va a mandar a la siguiente línea. ¿Ya? Entonces ojo ahí con esta opción de separar o no. Si nosotros quisiéramos esta opción verla en un estilo de párrafo, nos deberíamos ir a la parte donde dice separación de sílabas. ¿Ya? Y acá tenemos en primer lugar que definir si queremos que nuestro texto se corte o no, ¿cierto? ¿Ya? Acá fíjense que por defecto viene activado donde dice separar por sílabas las palabras en mayúscula, separar por sílabas en la columna y separar por sílabas la última palabra. También hay unas opciones aquí más finas que nosotros podemos jugar, ¿cierto? Todo va a depender de las características de nuestro texto. ¿Ya? Pero es aquí entonces donde nosotros deberíamos definir. De momento, nosotros podríamos simplemente
elegir si queremos que esto se separe o no. Lo vamos a dejar sin separaciones, ya para este texto. Ya, no es por nada en particular, sino que solamente a modo de ejemplo. Le damos OK, ¿cierto? Y ahí nos queda el texto, en este caso este estilo de párrafo, ¿cierto? Nos queda con la opción de no separar.